tiempo y todavía estoy tratando de aprender la lección. ¿Cuándo va a ser el tiempo de mi celebración? ¿Cuándo va a ser el tiempo que yo empiece a gozar de las bendiciones de mi Padre? ¿Cuándo será el tiempo que voy a poner calzado nuevo sobre mis pies? ¿Cuándo es que voy a estrenar un vestido nuevo? ¿Cuándo es que voy a empezar a gozar a poder lucir la joyería de la casa de mi Padre? Y estoy diciendo todo lo que dice la escritura ahí en Lucas el capítulo 15. Y han estado preguntándose ¿cuándo? Y el Padre Celestial está diciendo ¿cuándo lo quieres hacer? Cuando tú quieras, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Fabián me estaba contando estos días que ya Fabián se va en 2 semanas, va de regreso para España y ahora se va a mover a una nueva ciudad en Valencia. Y me estaba contando que yo le pregunté y que a dónde iba a llegar o que si ya tenía organizado un lugar o lo que sea, y entonces me dijo, no, el pastor Tony, que es con quien va a trabajar, él me dijo que simplemente esos primeros días, que por lo menos que tranquilo, que si necesitaba un par de meses podía llegar allá a su casa y esto y lo otro. Y Fabián dijo, no, me está diciendo, no, pero yo quiero llegar y rápido organizar porque yo quiero salirme de ahí lo más pronto que pueda. Y en medio de una conversación de esas, lo que el pastor Tony le dijo, porque él se dio cuenta que Fabián estaba incómodo con la situación de que voy a tener que llegar allá unos días mientras me empiezo a organizar y todo eso. Entonces el pastor le dijo, ¿cómo así por qué estás incómodo? Y le está diciendo, ¿qué tal si hubiera sido al contrario? Entonces me estás diciendo que tú te sentirías incómodo de que yo... Y entonces con eso obviamente que reveló parte de su corazón. Y le dijo, no, Fabián, yo quiero que tú de verdad te sientas acá en casa, tranquilo. Yo sé que hasta ahora estás llegando a instalarte, te acabas de casar, vas a empezar a plantarte en este lugar, etcétera, etcétera. Fíjense cuántas veces uno va a la casa de alguien y uno todavía se siente, digamos, medio incómodo, medio nervioso, ¿cierto? De pronto que uno va a utilizar una cosa, de pronto que uno va a utilizar aquella otra cosa. Y eso es lo que así muchas veces nosotros todavía seguimos actuando en la casa de nuestro padre. Eso era lo que le pasaba a este hijo mayor. Él no lo entendía. Todo lo que yo tengo es tuyo. Él no lo había podido comprender. Y su padre lo que está tratando de desarrollar en su vida, amén. Entonces en esa pasividad, cierto es que nosotros muchas veces hemos estado metidos porque no hemos conocido todavía el corazón de nuestro Padre. Y lo que dice este texto, todos esos deseos que hay en nuestro corazón, ¿quién los está produciendo en nosotros? ¿Quién los está produciendo en nosotros? Dios es el que produce en vosotros. Es Dios el que ha producido en nosotros esos deseos que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Pero es necesario que nosotros hagamos algo. Muchas veces nosotros tenemos falso entendimiento de quién es nuestro Dios, de la manera como nosotros podemos poseer las bendiciones. Y díganme esto, ¿cuántas veces nosotros nos hemos comparado con otras personas que parecen estar mucho más bendecidas que nosotros, cuando sabemos que evidentemente su conducta, ¿cierto?, es como la de este hijo pródigo? Y esas personas, ¿cierto?, parece que ellos, fíjense esto, Dios es un dador. Cuando el hijo menor va a la casa, va y le dice, padre, dame mi herencia. En ese sentido, este hijo pródigo conocía un poco mejor a su padre que el hijo mayor. ¿Ustedes creen que el padre no sabía que el hijo pródigo iba a ir a desperdiciar y derrochar toda su herencia? Y con todo y eso, el padre nunca le negó lo que ya le había sido dado, porque nuestro Dios es un Dios dador, amén. Él nos ha dado todas las cosas, juntamente con su Hijo Jesucristo. Pero nosotros necesitamos entender cómo poseer esas bendiciones. En lo personal yo tuve un problema. Yo entiendo que la tierra prometida se toma a punta de espada. Yo entiendo, cierto, que al diablo toca sacarlo a patadones, que Satanás, cierto, no va a salir a las buenas. Pero en la casa de mi padre, teniendo todo a mi disposición, todavía estaba yo viviendo como un siervo, viviendo como alguno de los demás siervos que no tienen ningún tipo de privilegios. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido a nosotros eso? Y no hemos entendido, ¿cierto?, la naturaleza, como las bendiciones de Dios son desatadas en nuestras vidas, y hemos estado muchas veces dizque esperando en el Señor.
Cuando Dios, nuestro Padre, es el que está esperando en nosotros, y Dios no va a hacer la fiesta por nosotros, porque eso no nos va a ayudar a madurar. Eso no nos va a ayudar a entender quiénes somos y lo que nos ha sido dado, los grandes privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios. Somos herederos de Dios, somos coherederos juntamente con Jesucristo. Necesitamos entender lo cierto que somos. Dios nos ha potentado, Dios nos ha autorizado, Dios nos ha deputado, Dios nos ha dado de su poder, de su gloria. Todas las cosas nos han sido dadas. Y necesitamos nosotros empezar a utilizarlas, empezar a movernos en lo que hemos recibido de su mano. Amén. Me imagino el padre le dice: hijo, ve y miras todo el ganado. Ve y mírales, ve y miras qué marca tienen. Ustedes saben el ganado cómo lo marcan, ¿cierto? Con esos fierros calientes. Ve y lo miras. Los anillos que tenían guardados, la talla de los zapatos y de la ropa que había ya en el vestir, absolutamente todo el Señor, el Padre, ya lo había preparado para su hijo. Pero su hijo necesitaba entender que él debía gozar de todas estas cosas. Amén. Pero muchas veces lo hacemos por nuestra pasividad y por un entendimiento erróneo que tenemos de cómo nosotros podemos gozar de las bendiciones del Señor. Y en la vida cristiana siempre tenemos nosotros que hacer algo, aún en nuestra salvación. La palabra de Dios dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, y el que no lo invocare, aún la salvación que es gratuita, que es por gracia, porque toda nuestra vida cristiana es por gracia, pero la forma para recibirlo, aún así nosotros tenemos que hacer algo. Siempre que Jesús va a desatar un milagro, va a hacer algo por nosotros, Él pone una demanda sobre nuestras vidas. Y necesitamos nosotros entender. Ahora, es claro que nosotros, aparte de Él, no podemos hacer nada. Yo algunas veces le digo a las pastoras de mi congregación: por favor, no escuche lo que no estoy diciendo. Es claro que nosotros no podemos hacer absolutamente nada aparte de Él. Es lo que nos dice el Evangelio de Juan, el 15, versículo 5. Pero lo que yo no había comprendido, muchas veces malinterpretando la soberanía de Dios, es que, por así decirlo, Dios ha limitado su soberanía a que nosotros cooperemos con su plan. Aquí Él está esperando que nosotros participemos de lo que Él quiere hacer. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Pero el apóstol dice: ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay alguien que les sea enviado? Y solamente aquellos que piden, reciben. Solamente aquellos que tocan, se les abre. Y nosotros necesitamos entender: Dios está esperando que nosotros hagamos algo, que nosotros nos movamos conforme a los deseos que hay en nuestro corazón, que Él mismo ha plasmado, que Él mismo ha puesto allí. Dios está esperando que nosotros tomemos un movimiento. El mar no se va a abrir, ¿cierto?, hasta que nosotros no demos la orden. Las aguas del Jordán no se van a abrir hasta que nosotros pongamos el primer pie sobre esas aguas. Y muchas veces nosotros estamos diciendo: no, si el Señor hubiera querido. Y Dios quiere. Por eso Él ha puesto esos deseos en nuestro corazón. Él los está produciendo en cada uno de nosotros. Y nosotros debemos seguir lo que hay en nuestro corazón, caminando en obediencia. Eso es lo importante, ¿cierto? Mientras tú estés caminando en obediencia, haz lo que hay en tu corazón. No estés lleno de dudas, no estés paralizado con tus temores. Haz lo que está en tu corazón, porque es Dios quien está produciendo ese querer en ti. Así que, ¿por qué no le dices a la persona que está a tu lado, ¿cierto? Sigue tu corazón mientras continúas obedeciendo. ¿Cierto? Si nos salimos de la obediencia, los deseos, ¿cierto?, que van a haber en nuestro corazón van a estar muchas veces dominados por la carne. Quién sabe si hasta el enemigo estará allí. Pero es importante que nosotros hagamos algo. Dios solamente va a bendecir lo que nosotros hacemos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el Salmo 1, cuando la palabra de Dios dice: y todo lo que Él haga, y todo lo que Él hace, ¿qué? Lo que Él haga, Dios solamente va a prosperar lo que yo haga.
Lo que yo no haga, Dios no puede prosperar. Sobre lo que yo no ponga las manos, Dios no lo va a hacer crecer. Y muchas veces nosotros estamos esperando que el Señor haga algo por nosotros. Muchas veces hasta reverentemente, no es que nosotros lo hagamos por desobedientes, sino que nosotros estamos pensando, estamos en la casa del Padre, ¿cierto? Y decimos, no, pero de pronto es un atrevimiento que yo vaya a mandar matar ese becerro. ¿Quién me creo que yo soy? Y eso es lo que el Padre nos está tratando de hacer entender en esta mañana. Hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Es tuyo. Todas esas cosas que el Señor tiene es de nosotros. Pero tenemos que hacer algo. Algunos de ustedes están paralizados, ¿cierto? Por sus temores, por sus dudas, y están esperando que Dios mueva en sus vidas, y el Señor es el que está esperando que ustedes respondan a lo que el Espíritu de Dios ha hablado a sus